Buenas tardes, en este video hablaremos sobre el precedente administrativo, su importancia dentro del procedimiento administrativo y los riesgos y retos que implica la adopción y uso de esta figura jurídica. Frente al tema de estudio, es importante iniciar analizando o trayendo a colación mejor lo que establece el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 CEPACA, que define, por así decirlo, ese deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia por parte de las autoridades públicas. En ese sentido, ese artículo 10 establece puntualmente que al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades deberán aplicar las disposiciones constitucionales y legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con ese propósito, las autoridades, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas, y adicionalmente deberán tenerse en cuenta para garantizar esa uniformidad en la aplicación de las normas y la jurisprudencia. Deberá aplicarse lo que conocemos como el precedente, sea este precedente judicial o precedente administrativo. Frente a este tema, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha enfatizado la necesidad de asegurar la uniformidad en la resolución de casos análogos, aquello con el propósito de evitar, primero, contradicciones que socaven la confianza de los administrados en el sistema jurídico, y segundo, evitar vulneraciones a los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y buena fe, bastiones fundamentales que rigen la administración pública. Conforme a esta inferencia, tenemos que el principio de obligatoriedad del precedente administrativo surge como un eje cardinal para la estabilidad, armonía, seguridad y coherencia del ordenamiento jurídico. Su aplicación por parte de las autoridades no solo fortalece la seguridad jurídica de los administrados, sino que también limita la discrecionalidad estatal, asegurando una interpretación y aplicación equitativa, imparcial, armoniosa y objetiva de la ley en los casos concretos. En el ámbito jurídico, tenemos que el término precedente se entiende como aquella decisión anterior de una autoridad que fija una posición determinada en relación con circunstancias fácticas y jurídicas específicas, las cuales son utilizadas en el futuro como un antecedente vinculante que da origen a una regla, principio o concepto que es aplicable a casos que tengan elementos fácticos y jurídicos similares. En ese orden de ideas, o mejor con fundamento en lo anterior, tenemos que el precedente administrativo en Colombia constituye hoy por hoy una fuente formal de derecho, reconocida tanto en la jurisprudencia como en la legislación interna. No obstante, su desarrollo normativo aún presenta vacíos y dificultades interpretativas, lo que ha propiciado incertidumbre en su aplicación y generado distorsiones en su manejo. Estas anomalías, derivadas de la ausencia de un marco jurídico consolidado, ha impedido la consolidación de una doctrina clara sobre la armonización y uso de la figura del precedente, específicamente del uso y adopción de la figura del precedente administrativo en el desenvolvimiento de los procedimientos administrativos. Esta problemática que acabamos de identificar es de donde surge la necesidad de reflexionar en torno a los siguientes interrogantes. Primero, ¿cuál es la importancia que ostenta el precedente administrativo en el procedimiento administrativo y cuáles son los riesgos y retos que genera su adopción, aplicación y uso dentro del sistema jurídico nacional? Como lo mencionamos al inicio,
a través de este video analizaremos la naturaleza vinculante de los precedentes en el ámbito administrativo con el objetivo de identificar su relevancia dentro del ordenamiento jurídico nacional, así como los desafíos y retos que plantea su adopción, aplicación y uso, para lo cual abordaremos los siguientes ejes temáticos. Primero, echaremos un recuento de la evolución de la figura del precedente en el campo del derecho administrativo. Segundo, abordaremos el análisis del precedente administrativo como garantía de estabilidad, armonía y seguridad jurídica. Tercero, analizaremos los riesgos y retos que conlleva la adopción y uso de la mentada figura para finalmente, cuarto, concluir con la identificación de la importancia que ostenta la figura del precedente administrativo en el procedimiento administrativo y los riesgos y retos inherentes que conlleva la adopción y uso de esta figura. Teniendo en cuenta lo expuesto, frente a ese proceso evolutivo que tuvo la figura del precedente en el derecho administrativo, debemos saber que el inicio del desarrollo doctrinal y normativo de la figura del precedente en Colombia inició con las decisiones de la Corte Constitucional refiriéndose únicamente al precedente judicial. Sin embargo, con el devenir de los años y el creciente reconocimiento de su impacto en la consolidación del Estado Social de Derecho, su aplicación, es decir, la aplicación de la figura del precedente, se extendió al ámbito administrativo, configurándose esta figura como un instrumento fundamental en la determinación de criterios decisorios dentro de la gestión pública. Lo anterior llevó a que el legislador advirtiera la relevancia del precedente tanto judicial como administrativo en la estructuración de un sistema jurídico más coherente, seguro, armonioso y predecible, lo cual conllevó a que se expidieran normas que intentaron regular este tema, dentro de las cuales encontramos la ley 1340-2009, la ley 1437-2011 y la ley 1564 de 2012. En ese sentido, la ley 1340 de 2009 es la primera ley o normativa en Colombia que se refirió directamente a la figura del precedente administrativo como fuente de derecho. Contrario sensu, las demás leyes, específicamente la ley 1437 de 2011 y la ley 1564 de 2012, consolidaron la fuerza vinculante del precedente judicial en sintonía con los reiterados pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional frente a la materia, que lo elevaron de su carácter meramente auxiliar, es decir, elevaron esa figura del precedente de su carácter meramente auxiliar a un reconocimiento como fuente formal del ordenamiento jurídico, es decir, como fuente formal de derecho. Sin embargo, a pesar de lo expuesto anteriormente, la consolidación de la figura del precedente se obtuvo solo hasta la sentencia C537 del 2010, por la cual se decidió sobre la constitucionalidad del artículo 24 de la mentada norma, y en dicha providencia lo que hizo la Corte fue, primero, manifestar que la implementación del precedente no solo era vinculante obligatorio para las entidades judiciales, sino también para las entidades administrativas. Adicionalmente, la Corte despejó las dudas de la fuerza normativa que el precedente administrativo puede tener. Esta evolución ha implicado un cambio sustancial en el actuar de la administración pública, que ahora no solo debe observar la Constitución, las leyes y las decisiones judiciales de las altas cortes, sino también los precedentes derivados de sus propios fallos administrativos, es decir, de los precedentes derivados de sus propias decisiones administrativas. No obstante, es importante enfatizar o recalcar
que el precedente administrativo no ha pretendido convertirse en la fuente principal de todas las decisiones de la administración, sino que busca exclusivamente garantizar los derechos de los administrados frente a un posible escenario de arbitrariedad, abuso o desviación del poder de la administración al momento de dictar sus decisiones sin desconocer los mandatos puntuales de nuestro ordenamiento jurídico positivo. Así las cosas, la evolución y consolidación del precedente administrativo en Colombia se fundamenta en el reconocimiento de la fuerza vinculante de las decisiones administrativas previas respecto a una nueva situación que guarda una identidad fáctica y jurídica que debe ser resuelta con aplicación de aquellas consideraciones que se tuvieron en cuenta para resolver la situación anterior. Terminado ese estudio corto de la evolución del derecho administrativo, pasamos ahora a estudiar esa figura del precedente administrativo como una garantía de estabilidad jurídica, armonía, seguridad y coherencia normativa. Frente a este punto de estudio, es importante precisar que los conceptos de precedente y jurisprudencia no son lo mismo. Entonces, como lo acabamos de decir, en este punto de estudio es importante precisar que los conceptos de precedente y jurisprudencia no son equivalentes, es decir, no son iguales, pues se refieren a realidades jurídicas distintas. En ese orden de ideas, observamos que la jurisprudencia es la recopilación de decisiones judiciales proferidas por las altas cortes del país, con las que se conforma un cuerpo doctrinal que refleja la evolución interpretativa que tiene esa corte del derecho, mientras que el precedente es la razón, es el fundamento, la ratio decidendi que se deposita o que motiva las decisiones de fondo, sean estas de índole judicial o administrativa, y que por su importancia o por el tema que trata se convierte en un referente que debe ser analizado cuando se vuelva a dictar una decisión de fondo frente a un tema que guarde similaridad en las circunstancias fácticas y jurídicas. En este sentido, es importante advertir que la administración pública no genera jurisprudencia. ¿Por qué no genera jurisprudencia? Debido a que aquella figura, la jurisprudencia, es exclusiva del ámbito judicial. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso y teniendo clara la figura de la jurisprudencia, debemos ahora saber que lo que genera la administración son precedentes administrativos. En ese orden de ideas, los conceptos de precedente administrativo y precedente judicial también son disímiles, es decir, son diferentes, en razón de la naturaleza de las decisiones que los originan y el marco institucional que les otorga valor vinculante. Sumado a ello, las sentencias de unificación y el precedente administrativo también son figuras distintas, ya que las primeras, las sentencias de unificación, son pronunciamientos jurisprudenciales emanados de las altas cortes con el propósito de definir y fijar criterios interpretativos de obligatorio cumplimiento dentro del ámbito judicial. Por el contrario, el precedente administrativo surge de decisiones adoptadas por entidades de la administración pública, específicamente de la rama ejecutiva, que al reiterarse y consolidarse adquieren una fuerza vinculante y delimitan la discrecionalidad estatal en la resolución de situaciones futuras que comparten analogía con los supuestos previamente resueltos, es decir, que tienen una similitud, que tienen una igualdad en los elementos fácticos y jurídicos. Así las cosas, la consolidación del precedente administrativo
responde a la necesidad de garantizar estabilidad, coherencia, armonía y seguridad jurídica en el actuar estatal, evitando con esto arbitrariedades y asegurando la equidad y armonía y homogeneización en la aplicación del derecho. Dicho lo anterior, resumiendo lo que la Corte Constitucional en su jurisprudencia, dentro de las cuales encontramos la sentencia T292 la sentencia T292, la sentencia C875 de 2011, la sentencia C588 de 2012, teniendo en cuenta lo que estipula la Corte Constitucional en esas jurisprudencias como en otras consonantes con la materia, tenemos que la Corte Constitucional considera como precedente que aquella figura se entiende como el conjunto de decisiones previas y relevantes cuya ratio decidendi establece una regla normativa, es decir, una prohibición, orden o autorización determinante para la resolución de casos con circunstancias fácticas y problemas jurídicos similares, incluidos aquellos que involucran cuestiones de constitucionalidad específica, las cuales deben ser aplicadas con el fin de garantizar los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y buena fe que rigen la función pública. Es decir, el precedente administrativo opera como un criterio de razonabilidad de la interpretación, es decir, como un mecanismo de control que limita la discrecionalidad de la administración, autoridad, buscando evitar con esto decisiones arbitrarias o con abuso o desviación de poder y proteger con ello el derecho de los ciudadanos a recibir un trato igualitario ante la ley y una aplicación e interpretación uniforme y objetiva de la misma. En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la administración pública está obligada a seguir las interpretaciones jurisprudenciales que se han consolidado en casos similares, salvo que medien razones jurídicas debidamente justificadas para su implicación. Para el caso de estudio, la Corte Constitucional dice que la administración pública está obligada a seguir el precedente administrativo que se ha consolidado en casos similares y a seguirse el mismo, salvo que medien razones jurídicas debidamente justificadas para su inaplicación. Es decir, existe la obligación de seguir y de cumplir y de ajustarse a ese precedente administrativo. Sin embargo, cuando la autoridad lo considere pertinente, podrá alejarse de ese precedente administrativo siempre y cuando justifique o motive en debida manera el porqué de su decisión de apartarse de ese precedente. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T545 del año 2004 consideró puntualmente que el criterio de razonabilidad de la interpretación como producto de su aplicación administrativa y judicial reiterada es un desarrollo del artículo 13 de la Constitución en la medida en que garantiza uniformidad en la forma en que el derecho objetivo se concreta en las prácticas sociales, ya sea en la decisión judicial de controversias o en el funcionamiento ordinario de la administración. Además, la aplicación reiterada de ciertas interpretaciones de las disposiciones jurídicas ofrece un elemento de objetividad que permite a su vez cualificar en los casos problemáticos cuando se está en presencia de una duda objetiva y no se trata en cambio de un eventual capricho del operador jurídico. Aquí vemos que el precedente administrativo es una garantía con la que se busca una homogeneización en las decisiones frente a casos similares, es decir, que guarden una identidad fáctica y jurídica con el fin de brindar y garantizar al ciudadano o al administrado una estabilidad, una seguridad y una armonía jurídica al momento de que se le administre justicia. En términos generales, vemos que la figura en estudio, la figura del precedente administrativo, primero busca
evitar la arbitrariedad y el abuso o desviación de poder en las decisiones que adopte la administración. Y segundo, busca ser el mecanismo por el cual se garantice que una decisión adoptada se repita siempre y cuando cumpla con unos estándares fácticos y legales de similitud. Aquello con el fin de permitir que el concepto jurídico, así como la interpretación utilizada en un solo evento, perdure si no existe una mejor argumentación para ser modificado. A partir de lo expuesto, tenemos entonces que el precedente administrativo, primero, se erige como una garantía fundamental para todos los ciudadanos en el ejercicio de sus relaciones públicas de derecho subjetivo con entidades públicas pertenecientes a la rama ejecutiva del poder, ya que establece un mandato imperativo a toda la administración para actuar en el marco de un Estado social y de derecho. Adicionalmente, tenemos que su importancia radica en que con su utilización se busca que se le reconozca fuerza vinculante a las decisiones administrativas que resuelven un determinado asunto, generando de este modo que todos los casos que posean una similitud fáctica y jurídica sean resueltos de la misma forma, ya que bajo el principio de legalidad, seguridad jurídica e igualdad, nada justificaría que dos casos con rasgos idénticos sean fallados de forma distinta y no sea aplicada la misma racionalidad jurídica y solución de derecho. Una vez identificada la importancia del precedente administrativo, entraremos a grosso modo a listar esos riesgos y retos que implica la adopción y uso de la figura en comento. En ese sentido, tenemos que, a pesar de la relevancia evidenciada en los apartados anteriores, resulta igualmente crucial considerar las implicaciones derivadas del reconocimiento del precedente administrativo como una fuente formal de derecho, lo que ha supuesto una transformación en la tradicional estructura jerárquica del Estado. Y a partir de ello, su implementación conllevará consecuencias futuras aún indeterminadas, ya que se trata de una figura jurídica relativamente reciente dentro del funcionamiento administrativo colombiano. Si bien su consolidación dentro del ordenamiento jurídico ha sido respaldada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y ha sido reconocida posteriormente por las normas, el uso de dicha figura del precedente administrativo puede que no sea armónica en el futuro si se tiene en cuenta que, pese a que se reconoce y acepta su fuerza vinculante, su implementación y posterior desarrollo tenderán a ser vagos, ambiguos e imprecisos debido al desconocimiento doctrinal que se tiene sobre la figura, como también producto de la resistencia institucional frente a la idea de que las entidades administrativas puedan generar criterios normativos más allá de su función de acatamiento de las disposiciones legislativas. Además, la estructura normativa colombiana, caracterizada por su positivismo estricto, representa un obstáculo significativo para la rápida consolidación del precedente administrativo como un elemento fundamental dentro del sistema jurídico legislativo, dentro del sistema jurídico nacional. En este sentido, y conforme a lo señalado por el autor Kekan Gamba en su libro o en su artículo publicado en la página de la Universidad del Rosario, denominado El precedente administrativo en Colombia, implicaciones y dificultades, tenemos que la implementación de la figura del precedente administrativo permanecerá en constante tensión con la necesidad de establecer si su adopción responde a una actuación en derecho o si, por el contrario, desborda los límites funcionales asignados a la administración. Así las cosas, la adopción y uso del precedente administrativo dentro del ordenamiento jurídico colombiano plantea retos sustanciales y riesgos sensibles que requieren una evaluación minuciosa por parte del legislador. De no abordarse adecuadamente esos riesgos y retos, podría agudizarse
problemas de arbitrariedad, abuso o desviación de poder en la toma de decisiones administrativas, comprometiéndose con esto la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones públicas y la coherencia institucional del sistema. Dicho todo lo anterior, tenemos a modo de conclusión lo siguiente. Primero, el precedente y la jurisprudencia son figuras disímiles, al igual que el precedente administrativo y el precedente judicial, como también son diferentes las sentencias de unificación y el precedente administrativo. Segundo, el precedente es aquella decisión previa de una autoridad que fija una posición determinada en relación con circunstancias fácticas y jurídicas específicas, las cuales son utilizadas en el futuro como un antecedente vinculante que da origen a una regla, principio o concepto que es aplicable a casos que tengan elementos fácticos y jurídicos similares. Tercero, la importancia del precedente administrativo radica en que éste opera como un mecanismo de control que limita la discrecionalidad de la administración, buscando evitar con esto decisiones arbitrarias o con abuso o desviación de poder y proteger el derecho de los ciudadanos a recibir un trato igualitario y una aplicación igualitaria de la ley, con lo cual se garantiza la estabilidad y coherencia del ordenamiento jurídico y los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica y buena fe que rigen la administración pública, constituyéndose hoy en día esa figura del precedente administrativo en una fuente válida de derecho y en una pieza fundamental para la consolidación del Estado Social de Derecho. Cuarto, la obligatoriedad del precedente en el procedimiento administrativo responde a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, la igualdad y el control del ejercicio discrecional de la administración pública en la toma de decisiones, fortaleciendo el Estado de Derecho y promoviendo la armonización del sistema jurídico. Quinto, la jurisprudencia y la normatividad vigente han ratificado el carácter vinculante del precedente administrativo, estableciendo mecanismos para su aplicación rigurosa, así como criterios excepcionales para su inaplicabilidad. Sexto, la observancia y aplicación de este principio mejora la eficiencia administrativa, al tiempo que reafirma el compromiso del Estado con la protección de los derechos fundamentales de los administrados, consolidando un marco decisorio más equitativo, seguro, armonioso y predecible. Y finalmente, séptimo, a pesar de su importancia dentro del ordenamiento jurídico colombiano, la implementación y el uso del precedente administrativo enfrentan desafíos, es decir, retos y riesgos sustanciales que deben ser abordados y tratados con rigor por el legislador y las altas cortes, porque de no regularse y de no estudiarse en esos retos y esos riesgos, de no regularse, abordarse, tratarse, eso podría agudizar problemas de arbitrariedad, desviación o abuso de poder en la toma de decisiones administrativas, con lo cual, como ya lo había dicho, se comprometería la coherencia institucional y la confianza de los administrados en el sistema jurídico y en las instituciones públicas. Expuesto todo lo anterior, me gustaría que los que vieran el video hicieran sus apreciaciones frente al tema para consolidar un aprendizaje más profundo. Muchas gracias.